Tengan ustedes muy buenas tardes. Aquí estamos nuevamente transmitiendo desde Manantiales de Piedad. Agradecidos a Dios porque nos permite vivir este momento y que nos permite compartir lo que a veces está en nuestro corazón en la medida que vamos leyendo las Escrituras, mayormente cuando vamos haciendo un estudio tan minucioso, profundo de un libro como es este hermoso libro de Proverbios, lo que hemos llamado sabiduría práctica y la práctica de la sabiduría. El título del mensaje de hoy es Fidelidad o vivir mintiendo. Fidelidad o vivir mintiendo. El sistema perverso que rige sobre la tierra se presta para que la mentira sea algo común y corriente. Hoy estamos viendo la mentira como si fuese el pan nuestro de cada día. Lamentablemente ya cada vez menos gente honesta, veraz hay, a quien se le pueda creer precisamente porque es veraz desde lo profundo, que no tiene que hacer esfuerzos para ser veraz, sino que es veraz. Y el próximo proverbio está dentro de la serie que va desde los versículos 18 al 23 y tiene que ver con hablar bien o mal, hablar mal o hablar bien, sanar y dar vida con palabras o herir o dar muerte con la lengua. La sabiduría sana la necedad hiere. Siempre recuerden esto: la sabiduría sana, la necedad hiere. Siempre una persona sabia, una persona que sabe cómo tratar con la gente, cómo hablar, sana corazones. Sin embargo, las personas que son necias o se comportan con necedad, hieren, todo el tiempo hieren. Los seres humanos en general no tomamos conciencia de que estamos ante la presencia del Dios tres veces santo. A veces no tomamos conciencia siquiera de que estamos ante el Dios santo. El Dios que es santo y que requiere santidad y que no tiene nada que ver con el pecado. Él no tiene relación alguna con el pecado. Así como están los cielos tan altos o tan alejados de la tierra, así está Dios alejado del pecado. Y el hombre no es consciente de eso. No es consciente de que Dios no tolera el pecado y que juzga a cada uno según su obra mediante verdad. Y así es como Dios juzga, mediante verdad. Dios no tolera la mentira, pero se deleita con los fieles de la tierra. Esto es lo que afirma Proverbios 12:22. En esta serie que estamos siguiendo: abominación a Yahvé es el labio mentiroso, pero su deleite está en los que obran fielmente. Hermoso es esto cuando lo analizamos. Su deleite está en los que obran fielmente. Este proverbio está relacionado con unos proverbios que vimos ya mucho tiempo antes, que es el capítulo 6, verso 16 al 19, donde allí vemos que 6 cosas aborrece Yahvé y aún 7 abomina su alma. Aquí en estos proverbios 6, 16 al 19, donde se enuncian como frases cortas las 7 cosas que aborrece Yahvé. Miren ustedes: 6 cosas aborrece Yahvé es una forma poética en el hebreo de decir algo completo, es decir, algo comienza pero se completa cuando dice: y aún 7 abomina su alma. Ojos altivos, lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente, corazón que maquina planes perversos, pies presurosos para correr al mal,
testigo falso que habla mentiras. Fíjense como 2 veces el tema de la mentira está catalogado aquí y enunciado. Ahora bien, lamentablemente la mentira se ha convertido en un estilo de vida por gran parte o para gran parte de la sociedad, de tal manera que la verdad es intolerante para muchos o intolerable para muchos. Realmente vivir hoy en la verdad parece muy difícil porque la gente aborrece la verdad. La gente quiere la verdad o quieren que le diga la verdad, pero muchas veces no está dispuesta a decir la verdad. Y la verdad es que la injusticia es galopante hoy y la mentira es parte de la injusticia. Estamos observando cómo los que deberían administrar justicia siempre la administran para el lado incorrecto o la administran con injusticia. Sin embargo, los fieles parecen ser una especie en extinción, ¿sí? Aún así, la fidelidad siempre traerá a los fieles mayor satisfacción, siempre que la fidelidad sea debida a principios y valores altos, porque uno puede ser fiel a la mentira inclusive, o a los mentirosos. Lo estamos viendo hoy. La fidelidad tiene que ver con qué bando o a qué grupo de gente se es fiel o a quién se es fiel. Si uno quiere ser fiel a la verdad o uno quiere ser fiel a Dios, va a ser fiel a la verdad y fiel a la justicia y fiel a su familia y fiel a todos los que están alrededor. Entonces la gente podrá confiar plenamente en lo que la persona dice. Y parece que los que estamos dispuestos a anunciar la verdad, parece que fuéramos una especie en extinción, porque cada día se ve menos. Vemos fieles a corruptos y perversos a los que habría que castigar, no serle fieles. Sin embargo, ustedes ven la fidelidad de grupos de gente que siguen a ciegas a los corruptos y perversos, a quienes se debería castigar. No solo se debería castigar a los corruptos y perversos, sino a los que les son fieles. A veces las personas son fieles a conductas pecaminosas, las cuales de antemano ya han sido condenadas por Dios. ¿Sí? A veces las conductas pecaminosas son objeto de fidelidad. Vemos algunos ejemplos de mentirosos y fieles dentro de las Escrituras, que no los voy a enumerar porque en realidad hay muchos de los dos lados. Pero veamos, en la ley de Moisés, veamos que la ley de Moisés prohibía la mentira desde el mismo Decálogo, cuando dice en Éxodo 20:16, no declararás testimonio falso contra tu prójimo. Y la ley dice un poco más adelante, que escribe en lo que Moisés llama ley levítica, es decir, la ley para los levitas o para los que deben administrar justicia: no robaréis, ni mentiréis, ni os engañaréis unos a otros. Ahora bien, quiero explicar esto. La ley, según Gálatas 3:19, fue añadida por causa de las transgresiones, pues el ser humano es transgresor de los principios básicos de convivencia. Por esta causa Dios da la ley a través de Moisés, para dejar demostrado que Dios aborrece la mentira y a los mentirosos. Por supuesto que estamos hablando de que Dios aborrece la mentira como uno de los pecados. Dios aborrece el pecado en su conjunto. Pero en este caso estamos hablando de la mentira. Y la mentira es tan detestable delante de Dios que llama a los mentirosos hijos del padre de la mentira.
Miren ustedes, el engaño y la mentira existen desde el mismo huerto de Edén, cuando Satanás engañó a la mujer. Luego, fuera del Edén, Caín engañó a su hermano, Abel, y así la humanidad queda envuelta en la gran mentira. ¿Cómo se puede confiar en los mentirosos y engañadores? Esa es la pregunta, la gran pregunta y la gran cuestión en este momento. ¿Cómo se puede confiar en los mentirosos y engañadores? ¿Cómo cualquiera de nosotros puede confiar en alguien que engaña y miente todo el tiempo? Es imposible, aparte que es desgastante, es frustrante, es decepcionante, por cuanto no se puede confiar una sola cosa de lo que dice ni lo que hace, porque uno nunca sabe cuándo realmente llega un momento que nunca sabe uno cuándo dice la verdad. Si es que dice la verdad en algún momento, porque hay personas que se acostumbran tanto a la mentira que todo el tiempo mienten de tal manera que se acostumbran a mentir, ya no sienten ningún remordimiento y parece que por momentos se cree su propia mentira. Por eso es que es abominación a Dios el labio mentiroso. Ahora bien, miramos esto. Por esa razón es que Yahvé aborrece a los mentirosos. La palabra hebrea toevá, que ya la he explicado anteriormente con respecto a lo detestable o a lo que es abominable, significa abominación. Toevá, que es la palabra hebrea, significa abominación. Pero ¿qué pasa? También significa detestar. También significa repugnar. También significa desagradar. También significa aborrecer a gente y a ídolos. Esta palabra, miren ustedes, toevá, está cargada no solo de repugnancia a la mentira, sino también la sentencia. Si algo es abominable para Yahvé, indefectiblemente está condenado. Lo repito esto, si algo es abominable para Dios, indefectiblemente ya está condenado. Es decir, si un mentiroso vive mintiendo, indefectiblemente ya está condenado, porque Dios aborrece la mentira, detesta la mentira. Por eso hemos visto en el Proverbio 12:22, abominación a Yahvé es el labio mentiroso, pero su deleite está con los que obran fielmente. Y eso, si nosotros lo llevamos a la vida cotidiana, el sentido común nos dice que cualquiera de nosotros vamos a confiar al que hemos comprobado que obra fielmente. Jamás podremos confiar en aquel al que ya le hemos pescado demasiadas mentiras. ¿Cómo hacemos para confiar en una persona así? Directamente no se puede confiar más en una persona así. No se puede. Porque aun cuando dice que va a cambiar, aún está mintiendo. Porque va a tener que comprobar que realmente ha cambiado. Y no hay ninguna persona que sea mentirosa que cambie. A menos que tenga un encuentro con la verdad. Y la verdad es el Señor Jesús. Porque la Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Porque Él mismo dijo, yo soy la verdad. Entonces una persona que comienza a confiar en Jesús, estará confiando en la verdad y realmente podrá trabajar en su propia vida para hacerse veraz. Pero es muy difícil, no es muy difícil, en realidad no se puede confiar en una persona mentirosa o engañadora. Ese es el problema. Entonces cuando
a alguien o comprobamos que alguien nos ha mentido una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, ¿es posible volver a confiar en esa persona? Sí es posible volver a confiar en esa persona cuando esa persona comienza a decir la verdad y es comprobable que está diciendo la verdad. Pero cuando una persona se habitúa a mentir, todo el tiempo va a estar mintiendo. Ya es fácil mentir. Y aun cuando es descubierto en la mentira, va a inventar otra mentira para tapar la primera mentira. Es lamentable y es doloroso, pero es así. Así que si algo es abominable para Yahvé, indefectiblemente está condenado. Es decir, cuando a Dios le repugna, detesta, abomina alguna cosa, esa cosa ya está condenada, precisamente porque es detestable para Dios. Entonces, en este caso, abominación a Yahvé es el labio mentiroso. Dios ya ha condenado el labio mentiroso. ¿Sí? Vean ustedes, la condenación es tal que llega hasta el fin de los tiempos. Cuando nosotros vamos, después ustedes pueden leerlo, cuando nosotros leemos en Apocalipsis capítulo 20, verso 11 al 15, allí vemos a todos los impíos no arrepentidos siendo juzgados y condenados a la eternidad sin Dios y sin memoria. ¿Cómo lo sé? Porque lo dice en Apocalipsis capítulo 20, 11 al 15, pero cuando vamos un poquito más adelante, vamos a ver que en el cielo nuevo y en la tierra nueva no aparecen los malvados. Esto lo dice Apocalipsis capítulo 22, verso 15, donde dice que los mentirosos y los que aman mentira estarán fuera. ¿Fuera de dónde? Ya estarán en la condenación eterna por siempre. Pero tenemos algo que nos alienta, y es la segunda parte. La segunda parte de este proverbio nos dice, pero su deleite está con los que obran fielmente. Miren qué hermoso que es esto, qué maravilloso que es esto. Su deleite está con los que obran fielmente. Si nosotros lo hilvanamos con Proverbios 11:20, vemos una similitud en estos dos proverbios. Miren qué similitud hay entre Proverbios 12:22 y Proverbios 11:20. 11:20 ya lo hemos visto hace tiempo ya, y ya lo hemos explicado. Pero miremos la similitud que hay. 12:22, entonces como vimos, 12:22 dice, miren la similitud que hay. 12:22 dice, abominación a Yahvé es el labio mentiroso, pero su deleite está en los que obran fielmente. Vamos al 11. Al 11:20 dice, abominación a Yahvé son los de corazón perverso. Abominación a Yahvé son los de corazón perverso, pero los de camino intachable son su deleite. ¿Ven la similitud que hay en estos? En los dos proverbios vemos una enorme brecha. En un lado, aquellos a quienes Dios detesta y condena, y del otro, quienes lo deleitan. Estos son llamados bienaventurados en el Salmo 119, 1 al 4. Allí el salmista los llama bienaventurados, hermosos, bienaventurados o felices, dichosos. Podría ser la traducción más correcta, dichosos. 119, 1 al 4 dice, cuán bienaventurados son los de perfecto camino, o los perfectos de camino, los que andan en la ley de Yahvé. Cuán bienaventurados son los que guardan sus testimonios y con todo el corazón lo buscan. En verdad no hacen iniquidad porque andan en sus caminos. Tú nos has encomendado tus preceptos,
para que sean muy guardados. Cuán bienaventurados, cuán dichosos son los perfectos de camino. No está hablando de perfección que nunca se equivoca, sino los de camino íntegro. Algo perfecto es algo completo, algo íntegro. Sí, habla de integridad, de aquellas personas que caminan con integridad, aquellas personas que cuando hablan se les puede creer, que cuando accionan se les puede creer. No son personas que están levantando sospecha todo el tiempo de si le están mintiendo o no. Es comprobable por la transparencia, por la integridad, por lo completo, sí, por lo íntegro, porque es veraz cuando habla. ¿Podemos equivocarnos en apreciaciones? Claro que podemos equivocarnos. Pero eso no quita que una persona no sea veraz o que trate de ser fiel a la verdad. Entonces, vemos como en los dos proverbios hay una enorme brecha, ¿sí? En un lado, a quienes Dios detesta y condena, y del otro, quienes lo deleitan. Estos son los llamados bienaventurados en el Salmo 119, 1 al 4. Y en el Salmo 1, el salmista abre de nuevo la brecha entre los que son agradables a Dios y los que condena. Una enorme brecha vamos a ver nuevamente en el Salmo 1. ¿Por qué? El Salmo 1 también es un salmo de bienaventuranza. Dice, oh, las bienaventuranzas del varón que no anduvo en consejo de malos, ni se detuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Yahvé, o en la Torá de Yahvé, en la instrucción quiere decir, está su delicia, y su ley susurra día y noche. Será como árbol plantado junto a surcos de riego, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. Esta es la bienaventuranza de la persona que es fiel, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita, y todo lo que hace será prosperado. No así los malos, que son como la paja que arrebata el viento. Por lo que no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de justos. Porque Yahvé conoce el camino de los justos, se deleita en el camino de los justos, pero la senda de los malos conduce a la perdición. Entonces, miren esta promesa que el mismo proverbista, el que escribe Proverbios, hace. Cuando Jesús declaró las bienaventuranzas, allí en el capítulo 5 de Mateo, en ese monte cerca de Cafarnaúm, mostró claramente quiénes son los que agradan a Dios. Cuando ustedes ven que Jesús allí en Mateo capítulo 5 dice, y al ver las multitudes subió al monte y después de sentarse se acercaron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados, dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Está hablando de aquellos que han venido a confiar en Jesús, ¿no? Está hablando en el contexto de su propio pueblo, en el contexto judío, y les está diciendo cuáles son las bienaventuranzas del reino de los cielos. Pero el reino de los cielos, o sea, para que alguien sea bienaventurado en el reino de los cielos, en el ambiente espiritual del reino de los cielos, tiene que haber confiado en el Rey de los cielos. Entonces, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. No está hablando de la iglesia en sí, porque la iglesia es heredera del cielo. Está hablando de su propio pueblo, del pueblo de Israel que heredará la tierra.
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que han sido perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros por causa de mí, dice Jesús. Alegraos y gozaos, pues vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas antes de vosotros, a los profetas judíos que fueron perseguidos antes de ellos, antes de lo que estaban allí sentados presentes. Entonces, ¿qué sucede? Les está mostrando bienaventurados, dichosos. ¿Por qué? ¿Por qué son dichosos? Precisamente porque son un deleite para Dios aquellos que viven estas cosas por causa de haber creído en el Rey de los cielos, de haber confiado en Él. Si alguien confía en la verdad, alguien confía en alguien veraz, no será defraudado. Y Jesús nunca defrauda a nadie porque Él es la verdad. Él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué está diciendo? Que solamente por medio de Él se podía ir al Padre. Porque esa es la verdad. Entonces, si Jesús dice eso y la gente piensa que puede llegar a Dios por cualquier camino, por la Virgen María, por el santo de acá, por el santo de allá, por aquella imagen, por el gauchito Gil, esa es la gran mentira del mundo. Porque la gran verdad es que solamente por medio de la verdad se llega al Padre. ¿Y quién es la verdad? Jesús. Por medio de Jesucristo, quien confía en Jesús, llega al Padre. Por eso Él mismo dijo, tanto tiempo me habéis visto, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Sí? Entonces, Proverbios 11:21, quiero cerrar con este proverbio, 11:21, y esta es verdad. O sea, si yo dijera otra cosa, estaría mintiendo, pero tengo que decir lo que es verdad. Y aquí lo que la verdad dice es que Proverbios 11:21 declara, con toda certeza el malo no quedará sin castigo, pero la descendencia de los justos será librada. ¿Vos querés que tu descendencia sea librada del castigo? Sé fiel vos, para que tu descendencia vea tu fidelidad a Dios, para que tu descendencia no reciba el castigo que viene sobre los impíos, mentirosos, corruptos, perversos que hay en el mundo. Y tú dices, una sola mentira es pecado, una sola mentira es pecado, porque ya la mentira de por sí es pecado. Este proverbio, este último proverbio que hemos leído, con toda certeza el malo no quedará sin castigo, pero la descendencia de los justos será librada. Esto debe ser suficiente motivación para caminar tan fielmente como nos sea posible. Si esto que hemos visto hoy, si esto que hemos aprendido hoy no es suficiente motivación para caminar en fidelidad y para obrar en fidelidad para con Dios y para con los demás, no sé qué lo sea. Porque recuerden que por más que hoy esto parezca una mentira, lo que yo estoy diciendo parezca una fantasía, una mentira o algo por el estilo, esta es la verdad. Y hacia ese rumbo vamos. No se puede cambiar esto. Esto no lo podemos cambiar de ninguna manera. Pero lo que sí podemos cambiar es nuestra actitud, nuestras acciones. Eso sí podemos cambiarlo. Porque de eso depende
nuestra dicha, nuestra felicidad. Y ser feliz no significa que todas las cosas te van bien todo el tiempo, porque a veces se puede ser feliz aún cuando las cosas no están bien. Porque la dicha tiene que ver con el estar en paz con Dios. Cuando vos has mentido, cuando has pecado, perdés la paz, porque la paz te la da Dios a través de la fidelidad con que nosotros vivimos. Por eso es que la Biblia se encarga de decirnos que su deleite está con los que obran fielmente. ¿Por qué? Porque el que obra fielmente deleita a Dios. Es el deleite, como cuando vos comes algo que te gusta mucho y lo pones en tu paladar, y eso produce un deleite en tu paladar, de tal manera que quisieras que no se terminara, o a veces, como decimos, quisiera no llenarme, ¿sí? No quedar satisfecho. ¿Por qué? Por el deleite, el gusto, el rico gusto que le da al paladar lo que comemos. Esto es lo que sucede con Dios. Se deleita Dios con aquellos que obran fielmente. Se deleita. Así como te deleitan a vos aquellas cosas que te gustan, aquella comida que comes o aquel helado que vos te comes. Así deleita, el fiel deleita el corazón de Dios. Esto no es una fantasía, esto es realidad. Esto es algo que aún aquellos que piensan que todo esto es una fantasía se tendrán que encontrar cara a cara un día con el Dios creador de los cielos, de la tierra, del mar y de todo lo que en ellos hay. Quiero llegar hasta aquí y quiero orar con ustedes y orar por los que están del otro lado y por aquellos que escucharán un día estas palabras y podrán, si Dios se lo permite, podrán recapacitar y ver cuánta pérdida el hombre tiene a medida que miente y se miente a sí mismo. La mentira lleva a que aquello que le parece que por mentir gana, en realidad está perdiendo. Oramos. Señor, estoy ante tu dulce presencia en esta hora para que nos fortalezcas a todos los que escuchamos y los que estamos contemplando en tu palabra estas palabras. Te suplico, Señor, que nos ayudes a serte fieles, a obrar fielmente. En realidad es nuestro más profundo deseo serte fiel, Señor, porque queremos deleitar tu corazón. Ya mucha tristeza hay en el mundo, de tal manera que el hombre se ha desviado por sus propios caminos, causando que el mundo esté bajo tu ira, bajo tu enojo. Pero nosotros, Señor, queremos obrar fielmente de tal manera que podamos deleitarte. Sabemos que erramos muchas veces, que nos equivocamos, que desviamos el camino y que te duele en tu corazón. Pero también sabemos que siendo tus hijos, Señor, nosotros podemos deleitarte. Por eso te suplicamos, Señor, que nos ayudes. En el nombre dulce y precioso de Jesús oramos con gratitud en nuestro corazón, pidiéndote que nos fortalezcas en nuestro caminar diario. Gracias, Señor. Te ruego tu bendición sobre cada uno de los que escuchan y los que escucharán estas palabras. Amén. Muchísimas gracias por haberme acompañado y nos vemos en el próximo video y como digo siempre, nos vemos cuando nos veamos.